compartir este tema con base en lo siguiente. Hay momentos en los que estamos debatiéndonos entre qué lugar tenemos que estar. Y esto también nos ocurre no solo a nivel terrenal, sino también a nivel espiritual. Y un ejemplo muy interesante que a mí me pareció es que este jugador de básquetbol, que personalmente me agrada mucho, realmente ha tenido una carrera muy interesante, nació en California, es hijo de padres norteamericanos, hijo de padres mexicanos. Su bisabuelo en 1926 emigra a otra tierra en busca de una mejor oportunidad. Y quiero hablarte de algo importante. La migración es un concepto natural. ¿Por qué migramos? Porque buscamos mejores oportunidades en otro lugar cuando el lugar en donde estamos no nos lo ofrece, ¿sí? Y esto es muy natural. De repente nos preguntamos, en algún momento yo estuve trabajando con una casa de migrantes durante muchos años. No me pregunten por qué, simplemente creo que la migración es algo que como seres humanos buscamos. Constantemente estamos buscando una mejor calidad de vida, estamos buscando un mejor lugar a dónde ir y nos esforzamos por hacerlo. Entonces, esta es la historia, como en muchas ocasiones, de una familia que al no tener oportunidades en donde vivía, no tener esa situación de crecimiento que necesitaba, decidió emigrar a otro país y el comienzo siempre es difícil. Emigrar a otro lugar tiene situaciones complicadas porque tú vienes de una cultura y tienes que emigrar a algo totalmente diferente con la esperanza de que eso mejore. Ahora, los bisabuelos de Jaime no jugaron deporte. Ellos llegaron totalmente enfocados y trataban de recolectar fruta del lugar en donde se les asignó. Tuvieron hijos y esa segunda generación tuvo otro tipo de oportunidades. Tuvo la oportunidad, por ejemplo, ya de tener acceso a otro idioma, de nacer bajo otra nacionalidad. Y cuando tú ya no estás en un modo de supervivencia, empiezas a ver otras cosas, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, países que tienen pocas oportunidades también tienen situaciones de crimen, de basura, de contaminación y etcétera? Porque la gente está en modo supervivencia. Cuando tú y yo vivimos en modo supervivencia, el medio ambiente, el prójimo y todo lo que corresponda a algo ajeno a mí pasa a segundo o tercer término. ¿Por qué? Porque estoy peleando por mi vida. Entonces, estadísticamente dicen que cuando la gente gana más de $5,000 al año, que es alrededor de 80,000 pesos al año, empiezas al año, no al mes, al año, empiezas a preocuparte por otras cosas como separar la basura, ahorrar agua, y empiezan todas estas cosas periféricas que te permiten enfocarte en otras cosas. Y así fue la segunda generación de esta familia en el extranjero. Y empezaron a tener una cuestión como deportiva. Y entonces se empezó a manifestar ciertos dones deportivos. Curiosamente, y esto es algo que yo de repente me cuesta trabajo entender, pero esta familia siguieron casándose entre mexicanos, aunque no correspondían aunque estaban en otra tierra, dentro de la comunidad se conocían con otros mexicanos y se casan. Entonces llega la tercera generación, y esta tercera generación da un brinco muy interesante, porque ya no había que preocuparse por la supervivencia, ya eras un ciudadano de ese lugar, claro, con descendencia de otra tierra, pero ya establecido con otra nacionalidad. Claro que había raíces que todavía estaban ahí, que se mantenían. Pero bueno, el papá de Jaime Jaques Jr. va a la universidad, a una de las mejores universidades en Estados Unidos, que es la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, en otras siglas, con una gran dinastía en la cuestión de básquetbol. Para este entonces han pasado más de 100 años desde la migración de los bisabuelos de Jaime. Pero Jaime también sigue teniendo esta cuestión de descendencia mexicana. Entonces se empieza a ver que tiene ciertas habilidades para jugar básquetbol. Y con 1.98 no es muy natural que un jugador mexicano tenga primero esa estatura y que a esa estatura se mueva con la agilidad de esta persona. Entonces Jaime de repente es llamado por sus raíces mexicanas a la selección
a representar a México en unos Juegos Panamericanos, pues lo cual se le concede y hace un muy buen papel a sus 18 años y es marcado como el futuro de la selección mexicana. Sin embargo, al buscar cierto tipo de apoyos dentro de México, pues obviamente no los encontraron. Entonces Jaime tiene que seguir su trayectoria en la tierra donde estaba, que es Estados Unidos, que tienen programas precisamente que si tú eres hábil para este tipo de deportes, pues te dan otro tipo de oportunidades. Por supuesto que el camino no fue fácil. La probabilidad de convertirte en un profesional de deporte de alto rendimiento a esto es muy baja, pero si tienes un ecosistema que te ayude y lo peleas lo suficiente, puedes llegar a destacar de una manera muy, muy interesante. Y entonces Jaime, pues se quedó allá, hizo su programa, hizo 4 años de universidad y hace un año entra en la selección y el equipo de Miami lo toma del draft para que juegue con ellos. Van a estar las Olimpiadas nuevamente. Jaime es invitado por la selección mexicana para participar y Jaime dice no. Oye, pero si participaste en el concurso de las clavadas con una bandera de México, o sea, ¿por qué no estás participando con nosotros? Prefirió participar con el equipo que entrenaría con el equipo de Estados Unidos, no el que va a entrenar con el equipo, o sea, el sparring. Prefirió ser sparring de la selección de Estados Unidos a ser titular absoluto con la selección mexicana. Y obviamente esto disparó una enorme cantidad de comentarios en redes. Comentarios como traidor, oportunista, ya te sientes mejor que nosotros, ¿por qué te olvidaste de tus raíces? Olvidaste tu identidad. Y esto a mí me causó curiosidad. ¿Por qué? Porque aunque este muchacho, Jaime, tiene raíces mexicanas, ¿sí?, las cuales no niega, él ya no pertenece a esta cultura, pese a quien le pese. ¿Con qué cultura te identificas? Con aquella con la que estás más en contacto. Y en este nivel, ¿a qué cultura te debes? A la que te dio la oportunidad de crecer. Ojo con esto, familia, porque esto en el espíritu también es bien importante entenderlos. Jaime está en donde tiene que estar y la decisión que tomó es la decisión que tenía que tomar. ¿Por qué? Por el lugar al que él pertenece. Tiene sangre mexicana, pero su nacionalidad, su mentalidad y su identidad no es mexicana. ¿Me queda claro? Ahora, esto también ocurre hacia el otro lado. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que quiere ir por otras oportunidades, pero también me ha tocado conocer gente que viene, ojo, no de Sudamérica, donde casi no hay oportunidades. Yo he tenido que recibir gente de Inglaterra, de Francia, de Alemania, que vienen y se establecen aquí porque aquí hay una mejor oportunidad de prosperar. Ojo con eso. Hay áreas en las que una tierra no te va a permitir, y hay otras áreas en las que es un lugar muy próspero. Lo digo ¿por qué? Porque México es muy bueno. O sea, quiero que no veas esto como México, Estados Unidos, otros países, sino como el hecho de estar entre dos tierras, como el hecho de decir, caray, en teoría este lugar me debió de haber dado la oportunidad de florecer, pero no me lo dio, y me muevo. Hay una migración natural. ¿Hay una qué? Migración natural. Y esto también ocurre en nuestra vida espiritual, familia. Y el día de hoy te voy a hablar del pasaporte que tú tienes, esperando que lo puedas ver y lo puedas transferir. Y este es un tema muy importante. Acompáñame a Romanos 8:11. Romanos 8, versículo 11.
Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, ojo con esto, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Prácticamente lo que te quiero explicar en estos versículos es la transición de una tierra a otra, la transición de una nacionalidad a otra. Nosotros nacimos con una nacionalidad terrenal. Digamos que esta es la nacionalidad de Adán. Ahora imagínate que llegas y tú estás por escoger tu nacionalidad. Estás por escoger tu nacionalidad. Y llegas y tienes la posibilidad de escoger en diferentes países. Y esta es la que te ofrece tu lugar de origen. En esta nacionalidad, Señor, usted puede estar dominado por la carne, limitado por los sentidos y por el tiempo, guiado por su propio deseo, o sea, que puede hacer aquí lo que se le pegue su regalada gana. Pero también le garantizamos que va a estar constantemente insatisfecho. No importa todo lo que logre, no importa todo lo que se esfuerce, su alma nunca va a poder ser saciada. Bienvenidos a la nacionalidad terrenal, un lugar de fantasía donde usted puede hacer lo que quiera, donde no tiene que dar cuentas de nada, donde puede pisotear a quien sea para lograr el siguiente nivel. Tiene toda la libertad. ¿Tan tan? Y a veces suena atractivo. Suena como cuando te venden un tiempo compartido con 80 familias más en Tulum. Usted tiene acceso a su pedacito de isla, sí, nada más que ese pedacito puede ser un granito de arena. ¿Sí? Entonces de repente tenemos este tipo de naturaleza. Y a veces es muy bien planteada. Yo creo que algunos de nosotros hemos sentido esa diferencia de estar en Cristo y haber estado por nuestra cuenta. Y lo que pasa es que al principio el cambio es muy abrupto, porque no nos damos, cuando cambiamos de nacionalidad a veces extrañamos lo que creemos que perdimos. No saben cuánta gente he escuchado que se regresa de importantes oportunidades en el extranjero porque le gustaban más los frijoles de su mamá. Historia real. Es que no me pude acostumbrar a estar lejos de mi familia. La familia ni te pela. Pero hay un temor a lo desconocido, hay un temor a dejar lo que fuimos y conocemos. Y siempre hay un anhelo de tratar de revivir ciertas cosas. Y esto yo lo veo frecuentemente, también lo he visto en mí. Y si usted no lo ha visto en usted, júntese con sus compañeros de secundaria una vez y vas a ver cómo de repente todos empiezan a actuar como muchachos de secundaria. Es más, incluso hasta los mismos sentimientos y las mismas rencillas de repente salen a flote. De repente eso que estaba enterrado porque había pasado hace 20, 30 o 40 años, de repente vuelve a salir a la superficie. ¿Sí? Entonces, a veces es difícil hacer la transición porque queremos quedarnos aferrados a algo que ya no nos sirve. ¿Qué nos ha dado nuestra naturaleza natural? Por favor, acompáñame a Gálatas 5:9. Gálatas 5:9 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Ojo,
la carne no nada más se refiere a nuestro cuerpo natural. La carne se refiere a nuestra condición también de conciencia, de mentalidad y de alma. Gálatas 5:9 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Ahora, no me tienes que contestar esta pregunta, pero aquí hay un catálogo de situaciones. ¿Sí lo puedes ver? Hay un catálogo de situaciones en el que prácticamente caemos todos los presentes. En algún momento de nuestra vida, hemos pisado este tipo de territorios. Suena muy agresivo y a lo mejor podrías decir, yo no. En mayor o menor medida, todos estamos incluidos. ¿Todos estamos qué? Por eso a mí me llama la atención algo, porque de repente queremos catalogar pecados. ¿Sí? Claro, hay situaciones que hacemos que tienen un mayor impacto en nuestra sociedad y por lo tanto son vistos de otra manera. Pero delante de Dios, pecado es pecado. El chismoso está en el mismo lugar que el homicida. El mentiroso está en la misma posición que el pedófilo. El que habla mal de su prójimo está en la misma categoría del violador. Y esto, aunque nuestro mundo natural tiene otro tipo de consecuencias, delante de Dios es exactamente lo mismo. Y a veces pensamos que llegamos a Cristo y que nuestra vida se vuelve un conjunto de restricciones y que anteriormente estábamos mejor. Ojo con esto, porque no es de que estuvieras mejor, es que no eras consciente muy probablemente de las consecuencias que el accionar tenía. Pero esto es natural en esta nacionalidad. Mi pregunta para ti es, ¿realmente estabas mejor antes? Es que de repente llegué a Cristo y mi vida comenzó a complicarse. ¿Sabes por qué empieza a complicarse nuestra vida en Cristo? Porque ahora hay un conflicto, hay un colapso de dos mundos, hay decisiones que tenemos que tomar. Constantemente estamos eligiendo entre lo correcto y lo conveniente, entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Y eso a veces choca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos con un pie en un lado y con un pie en el otro. Familia, por ejemplo, ¿quién de aquí se casa esperando divorciarse? En teoría nadie. En teoría nadie. Pero mientras tengas un pie en la alternativa, siempre va a haber una salida. ¿Sí? Siempre va a haber una salida. Entonces de repente nos debatimos entre estas dos tierras. Y hay una plática que tengo, es que ahora no puedo hacer lo que antes hacía. ¿Y eso en qué te sorprende? En el momento en que tú adquieres un compromiso en un lugar, obviamente tienes que renunciar a otro. Me acuerdo que la directora de nuestro campus, cuando yo estaba en la universidad, me dijo, el problema no fue aceptar casarme con mi esposo. Yo, a ver, eso me interesa. ¿Cuál fue el problema entonces? Renunciar a todos los demás. Y sí, cuando tú decides tomar una decisión, también hay un acto de renuncia. En el momento en que Jaime Jaques decide que ahora va a jugar los Olímpicos, hace una renuncia a lo que deja atrás. El asunto es que a veces nosotros negociamos eso. Y eso hace que nuestra transición en el espíritu sea más complicada. No es que estuviéramos mejor, es que no nos dábamos cuenta de las consecuencias que esto traía. ¿Qué provoca? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sabes que alguien no es de aquí? ¿Por su voz? ¿Por su lenguaje? ¿Por su manera de vestir? ¿Cómo sabes que, o sea, si alguien entra aquí, cómo sé si es de México o no? Por cómo se comporta, por su aspecto físico, por la manera que habla, el lenguaje que tiene, etcétera. Hay
rasgos de identidad, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando voy a Europa me confunden fácilmente con noruego. ¿Sabe? No, mexicano. Seguramente a ustedes también les ha pasado. Nos pasa a los que somos guapos. Es entendible, pero no es el estándar, no es lo normal. O sea, si te pasa, acuérdate de mí nada más, ¿no? Ok, ahora, conforme los rasgos, las actitudes y la manera de comportarnos, podemos identificar que una persona no es de aquí y que tiene cierta nacionalidad, que tiene ciertas maneras de hacer. Lo mismo pasa en nuestra vida. Nosotros manifestamos nuestra nacionalidad terrenal cuando nos identificamos con este conjunto de actividades. Si nosotros practicamos, si nosotros practicamos normalmente este conjunto de actividades, lo que estamos diciendo es el lugar de donde venimos. ¿Sí? Ahora, podemos cometer un error, se nos puede salir de repente una palabra, podemos cometer un error. Pero aquí la importancia es que la cultura se asienta con la repetición. Y en esto Dios nos habla de una manera muy específica. Aquí dice, los que practicar lleva un ejercicio consciente, lleva una intencionalidad, lleva una planeación. No es de que, me equivoqué, se me fue, no sabía. No, practicar es hacer un acto consciente, repetitivo para obtener un resultado. La palabra aquí dice, no es lo que de repente caemos en estas cosas, sino los que seguimos practicando este tipo de situaciones. ¿Ok? Ahora, ¿se te quita la nacionalidad? No. Pero no tienes acceso a los beneficios de esa nacionalidad. ¿Qué provoca actuar de esta manera? Santiago 4. ¿Qué provoca actuar en nuestra nacionalidad carnal? ¿Qué provoca el actuar como personas totalmente carnales? Aquí está. Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones? ¿Qué es una pasión? Porque ahorita está mucho de sigue tu pasión y una pasión es una emoción no contenida, es una emoción que no tiene limitante. Una pasión es una emoción que dejamos correr. La depresión es una pasión, el enojo es una pasión, la alegría desbordada es una pasión. Aquella emoción que no tiene límite es una pasión. ¿Sí? Cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestro enojo, es una pasión. Cuando le damos rienda suelta a nuestra tristeza, es una pasión. ¿Sí me siguen? Es aquello que nos domina, es el sentimiento que nos domina. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten? ¿Las cuales qué? Combaten. ¿Y en qué combatimos? En hacer lo que nosotros creemos que es primero. Si no sabemos cuál es la prioridad, vamos a vivir constantemente distraídos. Y una vida de distracciones nunca va a ser una vida plena, por muy buenas intenciones que tengamos. Escúchame bien en lo que te estoy diciendo. Porque cuando tú estableces una prioridad y te enfocas en ella, vas a quitar distracciones. Cuando yo creo que tengo una mejor idea y evito estar en donde tengo que estar, en el momento en el que tengo que estar, lo que estoy haciendo se convierte en una distracción que me afecta no nada más a mí, sino a todo lo que me rodea. Porque constantemente vamos a estar peleando con ¿qué? ¿Hago mi voluntad o hago la voluntad de Dios? Hacer mi voluntad pertenece a una nacionalidad carnal. Yo hago lo que quiero, aún en el servicio, aún en el ministerio, aún en la iglesia o donde yo quiero. Hago lo que quiero, pero es difícil cuando me tengo que sujetar a la voluntad de Dios y estamos peleando. Y a veces el hecho de que nos recuerden es por aquí es molesto. ¿A quién le gusta que le recuerden qué es lo que tiene que hacer? A mí no. Pregunta técnica. Si quieres que te digan
Si no quieres que te digan lo que tienes que hacer, ¿cuál es la mejor línea de acción? Hazlo. Si no lo haces, ¿qué crees? Vas a tener a alguien, sobre todo a Dios y a su Espíritu, que te va a decir: ¿hasta qué? Hasta que cambies de dirección. Pero esto molesta. Toño, por aquí. No quiero. Toño. Y el asunto es que esa es la parte bonita, que es cuando tienes un asesor o un mentor. Pregunta técnica, chicos. Si yo voy a otro país y en mi país está... creo que en Singapur no puedes traer chicle. Algo así me habían comentado. No sé, tendría que verificarlo, pero voy a poner Singapur. Y a mí se me ocurre bajarme con unos... ¿cómo se llama? Bubaló, con relleno cremosito. Y no tengo dónde ponerlo. Y se me ocurre ponerlo atrás de un ventilador, como aquí un día nos pusieron uno. Fíjate nada más. Y me ve un policía, me mete a la cárcel. Oye, pero es un chicle, no juegues. Me mete a la cárcel. Si yo me brinco una ley de ese reino, me voy a enfrentar a la policía. Me voy a enfrentar a una consecuencia. ¿Sí nos queda claro? Es que en México sí se puede, aquí no. Aquí no. Y esa es una parte que a veces se nos olvida del reino de Dios. A mí se me ha olvidado del reino de Dios. Bueno, es que Dios nos perdona todo. Sí, pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Si yo sigo actuando en mi naturaleza de yo voy a hacer lo que a mí se me pegue mi regalada gana, no hay problema. No hay problema siempre y cuando estés consciente de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Ahí te va. Codicias, pero no tienes. Matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates y peleas, pero no tienes. No tienes lo que deseas. ¿Por qué no lo pides? Y pides, pero no lo recibes, porque lo pides mal para gastar en tus propios deleites. ¿A qué me refiero? Para hacer tu propia voluntad. Chicos, en la vida en Cristo nada es obligatorio. La palabra es clara. Todo lo puedo hacer, no todo me conviene. Si yo sigo manifestando mi nacionalidad carnal y me niego a sujetarme a mi nueva nacionalidad, esto es lo que va a pasar. Voy a vivir en una constante codicia. Esto no quiere decir que no te esfuerces. Esto no quiere decir que no logres ciertas cosas. Pero aquí la palabra clara es: nada te va a llenar. Constantemente vamos a estar insatisfechos. Y lo que pidas no te va a durar. ¿Por qué? Porque lo vas a pedir para tu voluntad. Cuando lo pido para mi voluntad, el tiempo de cosecha es muy poco. Yo creo que todos hemos conocido gente que tiene mucho, no está llena. Y hemos conocido gente que no tiene nada y tampoco está llena. Hemos conocido gente que tiene mucho y es muy amable. Y hemos conocido gente que no tiene nada y también es muy amable. No son mutuamente excluyentes. El asunto es que si nosotros manifestamos una nacionalidad, el resultado que vamos a obtener es lo que esa nacionalidad nos da. Tan. Si yo me quiero mover en una naturaleza donde mi mente no está renovada y quiero seguir sujeto a mi propia voluntad, voy a cosechar lo que esa nacionalidad me da, que son pleitos, contiendas, codicia, envidia, no poder alcanzar por mucho que me esfuerce, pedir, no recibir y que cuando pida no me dure. Personalmente no es algo en lo que me quiero ver. Y en contraste, ¿qué pasa cuando vives en una sociedad donde esta es la norma? Donde no importa cuánto te esfuerces, no puedes lograr algo. Donde no importa qué tan bien lo hagas, como que no hay una posibilidad de salir adelante. ¿Cómo te sentirías, Javi, si de repente yo llegara y dijera: ¿sabes qué, Javi? ¿Cuánto ganaste este mes? X, ¿ok? Gracias. Sigue trabajando, lo estás haciendo muy bien.
Y dices, bueno, ok, a lo mejor Oscar lo tomó, pero Oscar me va a proveer una casa, me va a proveer las facilidades que tengo para mis hijos, la escuela, la parte de que pueda tener acceso a educación, a medicina, me va a poner pavimento sobre la calle para que pueda tenga transporte público. Y digo, ok, a lo mejor no estoy muy contento, pero se vale cuando yo tengo en retorno esa parte. Pero cuando no, llega un momento en que la situación es tan insostenible que la gente decide emigrar. ¿La gente decide qué? Emigrar. La migración es una parte natural, familia, es una parte totalmente natural y nos ocurre a todos. En algún momento tenemos que emigrar, ¿sí? Si tienes un novio súper tóxico, te conviene emigrar. Si eres una novia súper tóxica, le conviene al otro emigrar también, porque es para los dos lados. ¿Sí me explico? La migración es algo natural. Ahora, nosotros en esta vida, cuando las cosas se vuelven insostenibles, podemos migrar. Pero ¿qué pasa? Si yo migro, me voy a tener que sujetar al lugar al que voy. Ojo con esto. El asunto es que todos queremos migrar a algo en lo que tengamos toda la libertad, pero nada de la responsabilidad. Y en el ambiente en Cristo ocurre muchísimas veces, más de las que me gustaría decir, pero si algo no me parece, me muevo. Pero ¿qué crees? Al lugar a donde te muevas, te tienes que sujetar a las normas que están ahí. ¿Y qué pasa generalmente? Por ejemplo, te voy a hablar de iglesia. Es que en el otro lugar lo hacíamos así. Regrésate. ¿Sí me explico? Si yo me voy a Oscar, yo decido irme a otra iglesia porque me gusta más, ¿qué crees que tengo que hacer? Sujetarme a las normas de ese lugar. Y te voy a decir una cosa, aquí yo soy pastor, allá ¿qué voy a hacer? Un congregante que tiene que sujetarse a los lineamientos de ese otro lugar. Si yo emigro a un país, ¿qué soy? Un extranjero que tiene que sujetarse a las leyes que hay en ese otro lugar. En nuestra vida también ocurre eso. Nuestra condición natural llegó a ser tan difícil que también dijimos, es momento de emigrar. El asunto es que a veces los agentes de migración, que somos los mismos cristianos, no damos la información completa. Ojo, porque aprovechamos el momento duro de una persona para decirle, hay una alternativa. Y sí la hay. Sí la hay. Por ejemplo, es como plantear el famoso sueño americano con alguien que en su país está muy mal. No, hombre, hay una tierra donde, te va a ir súper bien, y tus hijos, y te va a ir increíble, y todo va a cambiar. Suena bien, y aparte ganas en dólares, y aparte esto, y parecemos los merolicos que venden cobijas en la feria, y le pongo uno, y le pongo tres, y ahora va. Pero, no nos hablan de la responsabilidad y el trayecto que también esto conlleva. Y a veces malbaratamos la nacionalidad celestial en el afán de que alguien haga una oración de salvación. Dicho de otro modo, en el afán de que te den la visa, te olvida de decirle cuáles son las responsabilidades de ese lugar al que va. ¿Por qué le tendrías que hablar de responsabilidades? Porque si tú cumples con tus obligaciones, tienes derecho a los beneficios de ese lugar. En nuestra vida natural existe una dictadura o una democracia. ¿Quién es ese dictador? Yo mismo. Yo mismo, guiado por mi propio deseo. Y créeme, tú y yo somos muy malos gobernantes por nuestra cuenta. Muy malos gobernantes. Si no me crees, inténtalo un ratito y te vas a dar cuenta. ¿Ok? Y se nos ofrece otra nacionalidad, la nacionalidad que es un reino. No es una democracia, ojo, no es una democracia, es un reino. ¿Sí? Es un reino. En el reino, el rey es la autoridad total, última y final. Cuando yo acceso a un reino, también estoy bajo las normas del reino. El rey cuida de su gente.
¿Quién es el mejor representante de un rey? La gente que vive con él. ¿Cómo sé yo si un rey es abundante? Por cómo vive su gente. ¿Cómo sé que un rey no es próspero? Como vive la gente. Por cómo vive la gente. Pero esa gente, para poder tener acceso a esos derechos reales, tiene que cumplir también con ciertas obligaciones que le permitan estar bajo la cobertura de ese reino. ¿Me sigue? Suena natural, ¿no? Entonces de repente llega Cristo y nos dice: yo tengo otra nacionalidad. Hay una nacionalidad celestial que es guiada por el Espíritu, te ofrece vida eterna, hay perdón de pecados, hay cuidado y protección del rey, hay mayor plenitud, hay una comunidad, hay paz y hay acceso directo al rey, pero también eres heredero al reino, heredero del reino. O sea, lo que tiene el rey también es tuyo. Te voy a hacer una pregunta. Vamos a suponer, lo voy a poner en cantidades, vamos a suponer que ese rey tiene en su cuenta 10 billones de dólares, 10, no millones, 10 billones de dólares, ¿va? Ese es tu rey. Y de repente ese rey te dice: Jackie, te doy dos opciones. La primera, te puedo dar una chequera con acceso a $1 millón. ¿Suena bien? ¿Suena bien $1 millón? ¿A quién le suena bien $1 millón? Yo creo que a todos, ¿no? Gloria a Dios. Segunda catafixia. Yo tengo 10 billones. No te voy a dar una chequera a ti. Te voy a dar la mía. No está tu nombre, no trae tu nombre en la chequera, no dice licenciada Jackie. No. No vas a tener una chequera personalizada, pero vas a tener la mía. ¿Cuál preferirías? La del rey. ¿O no? ¿Sí? Pero para acceder a esa chequera hay que cumplir con ciertos requisitos. Hay que caminar de cierta manera. Chicos, tenemos artistas de televisión haciendo cosas impresionantes por un día de paga. Y nosotros debemos sujetarnos a su voluntad que nos dice: ámame a mí con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto nos cuesta tanto trabajo que evitamos que Dios nos dé una carta abierta para recibir bendición. Ahora, ojo con esto, esta nacionalidad provee estas cosas, pero también tiene un nivel de exigencia. ¿A qué nos vamos a enfrentar primero en el proceso de migración? A un choque cultural. Para cambiar nuestra nacionalidad de natural a espiritual, vamos a vivir un choque cultural. ¿Sí? Si tú te vas a otro lugar, vas a vivir un choque cultural. Ahora, en la vida natural, si yo emigro a Estados Unidos o si yo emigro a Alemania, como inmigrante pido asilo, lo primero que se me dice es: estas son las leyes que ahora tienes que cumplir porque perteneces a este reino. ¿Qué pasa si yo no sigo esas leyes? ¿Qué crees que pase con ese gobierno? Me va a regresar. ¿Me va a qué? Si tú no cumples la ley, te regresas. Y el regreso no siempre es de la mejor manera. Ojo con esto. Si tú invitas a alguien a tu casa y la trata bien, ¿qué va a pasar con la siguiente vez que venga? La puerta se va a mantener abierta. Si yo voy a tu casa y respeto tu casa, muy probablemente me vuelvas a invitar. Pero ¿qué pasa si yo llego a tu casa y la empiezo a destruir? Tú me vas a decir: oye, por favor, hazme el favor de pasar No me vas a sacar de la mejor manera. Muy probablemente llames a las autoridades.
¿Por qué? Porque es tu casa. Tienes acceso a todo lo que esa casa puede darte, porque a lo mejor eres amigo del dueño de la casa. Pero si tú te brincas las reglas de la casa, te van a sacar. Y a veces esa es la parte que nosotros no entendemos. Nosotros queremos vivir con nuestras reglas en casa de Dios, y cuando Dios no que nos saque, sino que nos entrega nuestra voluntad, le reclamamos a Él. El hijo pródigo tenía acceso a todo lo que su padre tenía, pero no se supo sujetar. Por lo tanto, perdió los privilegios que como hijo tenía. En el momento en que recapacitó, volvió a acceder al privilegio y a la posición de hijo, pero no dice la Escritura que le volvió a dar herencia a su nombre. Y esto pasa, chicos. Tenemos un choque cultural. Los choques culturales son difíciles. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que tenemos que estar con un pie en un lado y en otro, pero Dios tiene algo nuevo. Tiene primero un nuevo gobierno. Lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos a ese nuevo gobierno. Romanos 8:11 dice: si el espíritu de aquel que los levantó de los muertos mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales. Tú y yo estamos ahora sujetos a un nuevo gobierno que vive en nosotros. Ese nuevo gobierno se llama Cristo. Si nosotros nos sujetamos a ese gobierno y somos guiados por ese gobierno, vamos a tener acceso a los privilegios de ese gobierno. Si no nos sujetamos a ese gobierno, no. ¿Esto quiere decir que el rey nos deja de reconocer como parte de su pueblo? No. ¿Esto quiere decir que nuestro padre nos deja de amar? No. Esto quiere decir que ya no tienes acceso a los privilegios que deberías de tener si cumples con ello. Primer punto de la transición: nos tenemos que adaptar a un nuevo gobierno. Ahora es Cristo el que gobierna nuestras vidas. El asunto es que nosotros queremos que Dios restaure, sane, prospere y cambie sin sujetarnos a su gobierno. Familia, el día de hoy te digo, eso es malbaratar la nacionalidad divina. Para que Dios sane, limpie, restaure, etcétera, nosotros tenemos que caminar en sus caminos de acuerdo a su voluntad. Y te la voy a poner todavía un poquito más difícil. Hay veces en el que la sanidad, la restauración y no se dan. ¿Y ahí qué hago? ¿Ahí qué hago? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta y también está en la Biblia. ¿Qué pasa si me estoy esforzando por sembrar? Si me estoy esforzando por hacer la voluntad de Dios y de repente caigo enfermo y no sano. ¿Qué pasa si estoy trabajando fuerte pero no llega esa prosperidad que yo tenía en mente? ¿Qué pasa si mi relación no se restaura? ¿Qué pasa si mi hijo no regresa a casa? ¿Qué pasa entonces? ¿Fue una falsa promesa? Y esta es una parte importante, familia. Esta es una parte muy importante, porque a veces estamos aquí por la añadidura del reino, no por el reino por sí mismo. Lo que Dios nos dice es: busca primero mi reino, búscame primero a mí y yo te daré las añadiduras. Yo sé lo que necesitas, yo te puedo dar las añadiduras. Aquí el punto importante, familia, es que esa nacionalidad no puede ser retirada de nosotros independientemente de las circunstancias. Terrenalmente seguimos en este mundo, pero no pertenecemos a Él. Si nosotros únicamente vemos los beneficios que vamos a tener en este mundo, nuestra visión está siendo muy corta. Por eso la gente se decepciona rápido, porque si Dios no me sana, no me prospera, no me restaura y no me cambia, entonces Dios no funcionó. No, nuestro corazón estaba en la añadidura, cuando lo que tenemos que buscar es el reino, tenemos que buscar al Rey. Si yo estoy enfermo, pero en el cuidado del Rey, sé que el Rey tiene cuidado de mí, aunque
en esta transitoriedad de vida no tenga el resultado aparente. Yo sé que si caigo enfermo y esa enfermedad no tiene solución, de todas maneras amanezco en los brazos de mi Rey en su reino, aquí o allá. ¿Por qué? Porque al que yo anhelo verdaderamente es al Rey de esa nación, no la añadidura que me pueda dar ahorita. No estoy buscando mi green card para el cielo, estoy buscando una nacionalidad absoluta en la eternidad. Familia, cuando nosotros dejamos de tener una visión tan corta que se limita a este mundo, empezamos a actuar como verdaderos hijos del Rey y caminamos como dijo Pablo: yo estoy acostumbrado a vivir en abundancia o en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nuestro objetivo es tener la nacionalidad del reino, lo que ocurre en esta temporalidad pasa a segundo plano. Nosotros tenemos que buscar esa nacionalidad y establecer ese gobierno en nuestras vidas. Vuelvo al ejemplo de Jaime Jaques. ¿Jaime tuvo que pelear por su nacionalidad? No, él nació en otro lugar. ¿Por qué? Porque alguien más hizo el esfuerzo para ir. Cuando tú naces en Cristo y tus hijos empiezan a crecer en Cristo, la pelea de tus hijos puede ser diferente, siempre y cuando tengan clara su identidad. Hay cosas en las que yo me he mantenido aún en mi trabajo por las posibilidades que esto pueda generar para mis hijos, ya ni siquiera para mí. Y en todo proceso de adoptar un nuevo gobierno hay adaptación. Hay un proceso de adaptación. Familia, ya no te debes a la tierra de donde veniste. Te lo voy a repetir. Te lo voy a repetir. Nosotros ya no nos debemos a los amigos pasados, no nos debemos al pasado que nos condenó, no nos debemos a falsas lealtades familiares que corrompen y lastiman nuestra vida. Huele a quemado, ¿va? Ya no nos debemos ese tipo de lealtades. Nos debemos a aquel que nos tomó para darnos una nueva oportunidad. Yo ya no respondo a lo que otros decían que yo era. Tengo que responder a lo que Dios dice que soy. ¿Tengo que responder a qué? Otra vez, ¿tengo que responder a qué? Si nosotros queremos acceder a una nueva naturaleza, si queremos acceder a una nueva vida en Cristo, necesitamos entender que ya no somos deudores de carne, que no nos tenemos que seguir comportando de la misma manera. Si tú insistes, no vas a acceder a lo que Dios tiene. Por eso, familia, esto a mí me ha quedado muy claro cuando por ejemplo hay cosas que Dios me pide y yo no quiero hacerlas. No hay problema si no las hago, pero si no las hago sé que no voy a obtener lo que Dios me ha prometido en ese sentido y se acabó. Yo puedo decir que no, yo puedo tratar de aferrarme a mi antigua naturaleza, pero para moverme en algo nuevo tengo que pasar este proceso de adaptación. Ya no eres deudor de la carne, ya no eres deudor de tu otra naturaleza, ya no eres lo que el mundo decía que eras. Ahora la palabra de Dios dice: nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque si viven conforme a la carne van a morir, no vamos a obtener el premio que cantamos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Y esto, nosotros necesitamos morir a eso. A mí me da... Yo también entiendo esa parte, porque a mí me gusta llevar el nombre de mi país en alto. Hay una frase que me dijo mi papá que me encantó y la he tratado de llevar a donde quiera que voy. Me dice: tú cuando sales de un país eres embajador de tu país. Y sabes que eso nos da la posibilidad de romper paradigmas. Y me ha pasado muchas veces. Me ha pasado plantarme en diferentes países y que digan: nosotros teníamos un concepto muy diferente de lo que es un mexicano.
Cuando tú te paras bien en un lugar con ciertos principios y cierta manera de hacer, no importa dónde te pares, va a haber un respeto a la persona que eres. Y cuando yo salgo a un lugar, si yo voy a otra iglesia, yo los voy representando a ustedes. Cuando yo salgo de la ciudad, voy representando a esta ciudad. Cuando salgo del estado, voy representando a este estado. Cuando salgo del país, vengo representando a ese país. Quien quiera que sea, donde quiera que te pares, tú representas algo. Nosotros como cristianos, ¿a qué tipo de Dios representamos? Esa es una pregunta importante. ¿Podemos representar a un Dios que es bueno, un Dios que es fiel, un Dios que es abundante, un Dios que trata bien a la gente? ¿O podemos definir todo lo contrario? La pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy y la invitación que tengo es: ¿por qué nacionalidad vas a optar? Porque va a llegar un momento en que vas a tener que tomar una decisión. ¿Vamos a optar por vivir de acuerdo al reino de Dios? ¿O vamos a crear nuestra propia comunidad dentro de ese reino como una minoría limitada? Fíjate nada más lo que son las cosas. Y yo amo los intercambios culturales. Pero si un lugar te da una mejor posibilidad de vivir, me gustaría más comportarme como ese lugar. ¿Sí me explico? Y esto te lo digo porque sé que es difícil, porque tiene que cambiar parte de nuestra manera de pensar. Porque al vivir en el reino se nos ha dado una nueva identidad, y con una nueva identidad hay una nueva nacionalidad. Quiero decirte esto y con esto termino, y si me ayuda el grupo de alabanza ahora sí. O no sé cómo va a estar este rollo, pero es la misma que empezamos. Dice: no han recibido espíritu de esclavitud. Romanos 8:15, no han recibido espíritu de... Te quiero decir algo: si ya no eres un esclavo, no actúes como tal. Si ya no eres un esclavo, no actúes como tal. Dios te ha librado de la muerte. Dios te ha librado de los pecados que traías cargando. Ya no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver a estar en temor. Híjole, ¿y qué pasa si? No, sino que hemos recibido un espíritu de adopción. Este rey está esperando a la puerta para que tú entres en esa casa, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y ojo aquí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por aquí está la parte interesante. Y si hijo, ¿también qué? ¿Quién es tu heredero, Javi? ¿Quién? A ver, quiero que lo... ¿Quién es tu heredero? Isaías. ¿Quién es tu heredero? Isaías. Hasta este momento es ese muchacho. Hasta este momento. Si tienen un hermano, ¿quién va a ser tu heredero? Mis hijos. ¿Quién va a ser tu heredero? Los dos. ¿Sí queda claro? Ojo con esto. Ojo con esto. Porque un padre da una herencia. No me refiero nada más a la parte monetaria, me refiero a la parte emocional, me refiero a la parte espiritual. ¿Qué herencia vamos a dar? Cuando nosotros somos parte de algo, somos herederos. ¿Somos qué? ¿Somos qué? ¿Somos qué? Imagínate que eres heredero de un buen rey. Heredero de un buen rey que quiere que des fruto. ¿Sabes qué es lo peligroso de esto, familia? Y ojo, de ninguna manera, y lo puedo constatar con mi manera de ser, de ninguna manera estoy peleado con vivir bien.
Pero vivir bien no es una prioridad para el reino. El reino no dice, yo quiero nada más que tú vivas bien y que no tengas broncas. No, la palabra también dice, en el mundo tendrás aflicciones. La palabra también dice, aunque la higuera no dé fruto, aunque las cosas no prosperen, de todas maneras, mi anhelo más grande es mi rey. Si Dios ya no hiciera nada por ti a partir del día de hoy, ¿le seguirías amando? ¿Le seguirías siendo fiel? ¿Le seguirías sirviendo? Si el día de hoy quitara todo lo que tienes y diría, hijo, confía en mí, ¿le seguiríamos sirviendo? Porque esta es una pregunta con la que nos vamos a enfrentar. De repente Dios, y esto créanme, lo he vivido. De repente Dios nos dice, eso que piensas que es tuyo, dámelo. Porque en un reino, no podemos vivir en un reino con propiedad privada. Señor, te voy a servir, pero no toques mis finanzas, no toques a mis... Entonces no vivimos en el reino. Señor, no toques mis diezmos. Otra vez te voy a repetir, esto no se trata de un diezmo, no se trata del 10% de lo que ganas, se trata del 100% de tu vida. Cuando yo accedo al reino, mi vida ya no me pertenece, ahora le pertenece a Cristo y Él es el que se mueve en mí. No tengo propiedad privada. Mis hijos son propiedad de Dios, mi esposa es propiedad de Dios, lo que tengo y lo que soy es propiedad de Dios. Y cuando Él me dice, es por aquí, es por ahí. ¿Tengo la posibilidad de no hacerlo? Por supuesto. Dios me hizo libre también. Pero sé que cuando yo hago su voluntad, sigo bajo el cobijo de ese Rey, bajo su provisión, bajo su amor. Cuando cometemos errores, familia, no te preocupes por lo que Dios te pueda quitar en ese sentido. Preocúpate porque su gracia y su favor no se alejen de tu casa. Saúl tenía miedo de perder el reino. David no podía vivir sin la presencia de Dios. Cuando él se arrepentía nunca iba, no me vayas a poner en ridículo enfrente. Era, si lo que más anhelo es tu presencia, lo que más anhelo es estar cerca del Rey. No se trata de recursos, se trata de acceso, familia. ¿De qué te sirve tener un rey muy abundante, como es el enemigo, si no tienes acceso a los recursos? Con Cristo no solo tenemos acceso, tenemos acceso al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. ¿Qué es lo que Dios nos promete? Nos promete dar fruto. ¿Nos promete dar qué? Nos promete dar qué? Fruto que sobreabunde. Por favor, acompáñame otra vez y con esto vamos a terminar. A Gálatas. Gálatas 5. Esta Biblia me cuesta. Ya llegué. Gálatas 5. Ya estoy ahí. ¿Cuál es el fruto que sobreabunda, familia? Así como en la nación de la carne, manifiestas son las obras de la carne, así en el reino de Dios, manifiestos son los frutos. Y no es que ya los hayamos alcanzado, es algo a lo que tenemos que anhelar. Dice, mas el fruto del Espíritu es, Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora quiero hablarte rápido de esto. Amor, gozo y paz. Ojo con esto. Son cosas que Dios construye en ti.
Amor, gozo y paz es un componente de una relación espiritual. Paciencia, benignidad y fe son frutos que damos a los demás. Son frutos que damos a los demás. Fíjate que quiero que veas esto. Amor, gozo y paz vienen directamente de Dios. El amor, el gozo y la paz provoca los siguientes frutos: paciencia, benignidad y bondad, que es nuestra relación con nuestro prójimo. Y cuando nosotros tenemos una relación espiritual, que es amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, los últimos 3 componentes son cosas que se quedan contigo de por vida, que es la fe, la mansedumbre y la templanza. La fe, la mansedumbre y la templanza nos hacen navegar cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con Dios y en comunión con nuestros semejantes. Cuando yo tengo estos 2 componentes, la abundancia y el poder del reino se empiezan a manifestar en mi vida. Empiezo a tener claras cuáles son mis prioridades, cuál es mi nacionalidad, y entonces no busco atrás. La recompensa de vivir en este reino es una vida totalmente guiada por Dios. Es una vida guiada por Dios. Hoy la iglesia nos hemos enfocado en tener para nosotros, pero se nos ha olvidado que lo que estamos anhelando es al Rey que guía nuestras vidas, al Rey que nos da acceso, al Rey que da fruto en nosotros, fruto atemporal, fruto que no depende de si tengo o no tengo, si estoy o no estoy, si la circunstancia es la correcta, si estoy sano o enfermo. El fruto constantemente se está dando. ¿Por qué? Me acuerdo mucho de un amigo, muy buen amigo, que en una plática interna él le diagnosticaron cáncer terminal. Y en una plática me dijo: oye, Oscar, todavía tengo una lección de coaching más. Déjame decirte algo, cuando estás en el ambiente de coaching, necesitas tener una meta. Y cuando hablas de metas, hablas de futuro. ¿Cuál podría ser la meta de una persona en etapa 4 de cáncer que ya no tiene para dónde irse? ¿Cuál sería la meta de una persona con un cáncer terminal? Es decir, todavía tengo una lección, todavía tengo algo más que hacer. No hay futuro. Y le hice la pregunta: tú y yo sabemos que para que tengamos un coaching tiene que haber una meta futuro. Pues sí la tengo. ¿Cuál es? Voy a enseñarle a mis hijos cómo transicionar esto con valentía. Hasta el último día de mi vida voy a enseñarles cómo caminar esto con fe, con amor y con valentía. Un día antes de que él muriera, sus hijos estaban, él ya no podía, ya estaba en su casa ya con cuidados paliativos, ya totalmente inconsciente. Y sus hijos aferrados a él, diciéndole que lo amaban y agradeciéndole por la vida que había tenido. Esa imagen habla de la vida. Ahí no hay riqueza, ahí no hay quiero estar bien yo. Ahí hay un alma que se entrega en servicio a los que vienen. Familia, vivir en el reino no se trata de nosotros. Es un componente espiritual que se trata de dar fruto que cuente para vida eterna. Estamos tan preocupados por este pedazo de tiempo llamado vida, que porque las cosas se me resuelvan a mí, porque yo quiero estar bien. Y cuando yo quiero estar bien, no me importa quién tenga que crucificar. Los fariseos querían estar bien, crucificaron a Cristo. Y la misma palabra dice: si ustedes supieran quién soy yo, no me hubieran crucificado. Cuando nosotros no valoramos, crucificamos. Pero cuando nosotros valoramos,
damos fruto, desarrollamos, caminamos. Familia, tú tienes una nueva identidad, no regreses. No hay nada, para ti, para mí ya no hay nada más atrás de nosotros. Esta es la vida que Dios nos ha dado. Vamos a caminar y crecer en ella. ¿A pesar de qué? A pesar de los resultados. Va a haber momentos en que el resultado no va a ser a tu favor. Ojo con esto, porque de verdad te voy a ahorrar malas interpretaciones de un evangelio barato. Va a haber momentos en que las cosas no van a salir a tu favor, pero Dios está ahí. Va a haber momentos en que las lágrimas van a parecer interminables, pero Dios está ahí. Va a haber momentos en que la angustia va a soportar tu nivel de tolerancia, pero Dios está ahí. Y es algo que también platicaba con una amiga que está a distancia. Me dice, ya no sé qué hacer. Tenemos que confiar. Y tenemos que tener en el entendido que el resultado puede no ser el que querramos. Pero Dios está ahí. Busquemos una vida guiada por Dios en la nacionalidad del Espíritu. Quiero que voltees a ver tu mano derecha, tu pulgar de la mano derecha. Hay una huella digital. Esa huella digital te da una identidad. No hay ninguna igual a la tuya en todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Tampoco hay un timbre igual de voz. ¿Por qué un timbre igual de voz? Porque Dios no se confunde cuando sus hijos le hablan. Porque tienes un acceso directo. Amén. Vamos a orar, familia. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, míos, por este día, por estos momentos que podemos compartir. Te doy gracias, míos, por tu amor y tu misericordia. Porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque nos has dado una nueva naturaleza. Mi Dios, permite que tu Espíritu se mueva de una manera hermosa en nuestras vidas, a pesar de todo. Que aunque no te podamos sentir, sepamos que estás ahí. Padre, recuérdanos quiénes somos y no nos permitas volver atrás. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, el día de hoy te invito a que abras completamente tu corazón a Dios, porque Él ha sido sumamente bueno con nosotros desde que nos dio vida hasta que mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros, iglesia. Y yo sé que en el corazón de Dios hay un anhelo de que su pueblo se acerque a Él. Y estoy 100% seguro que ese mismo anhelo está en tu corazón. Acompáñanos a cantar y adorar al Señor. Nada quiero si tú no estás. Mi deseo en ti habitar. Has cambiado mi corazón, no me puedo alejar. Nada quiero si tú no estás. Mi deseo en ti habitar. Has cambiado mi corazón, no me puedo alejar.
quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor, quiero oírte, quiero oírte más y más, más y más.